Hola amigos, soy Antonio Díez de Future Hobby y Future Drone y en este vídeo queremos mostraros de una forma sencilla cómo hacer la actualización de firmware del Yuneec Typhoon H. Básicamente la actualización que vamos a tomar como ejemplo va a ser una actualización que acaba de salir ahora mismo. Hoy estamos a 16 de julio de 2016 y esta actualización va a mejorar en primer lugar lo que es el enlace de vídeo del Typhoon, la velocidad de vídeo y darnos otras cuantas más ventajas que vais a poder ver en la descripción del vídeo. Bueno, en principio lo que vamos a necesitar va a ser un ordenador para bajar el firmware e instalarlo en el aparato. Además de un ordenador, la gran ventaja es que también lo podríamos hacer con un móvil o un tablet, con tal que tuviéramos forma de ponerle también una tarjeta micro SD. Para acceder al firmware lo podéis hacer a través de la página de Yuneec y si queréis ir directos a nuestro server podéis entrar desde nuestra página, la nueva tienda online que se llama Future Drone, que engloba pues todo lo que son los Yuneec, sus accesorios, etcétera. Encontraríais los enlaces dentro de la categoría Yuneec Typhoon H y dentro de cada una de las tres presentaciones del Yuneec Typhoon H. De todas formas os pongo en la descripción del vídeo también el enlace. Si no os acordáis o no lo tenéis a mano, simplemente basta que pongáis en un Google soporte Yuneec en español, por ejemplo. Creo que lo he escrito mal, pero bueno, va a dar lo mismo. Esto nos lleva a la página de Yuneec Future Hobby. Dentro de lo que es Yuneec Future Hobby, nuestra página de información de todos los modelos de Yuneec, iríamos a, como digo, a soporte Yuneec. En la página que se nos abre tenemos dos apartados. Uno para el Q500 Typhoon, tutoriales, cómo usar tu Yuneec, actualizaciones de firmware. Y aquí vemos otra pestaña que es nueva, que es para el Yuneec Typhoon H. Aquí de nuevo tenemos las instrucciones en español que se nos abrirán al pinchar aquí, en fin, los vídeos. Y pinchando en este enlace vamos a llegar a la página donde explicamos cómo hacer la actualización. Aquí dentro de un rato veremos el vídeo que estamos grabando. Y paso a paso descargar el nuevo firmware. Los enlaces para descarga son estos dos y están aquí. Solamente tengo que pinchar en uno. Aquí ahora estamos viendo que está bajando, va a tardar un rato. Son archivos que mide uno de ellos 363 megabytes. Vale, entonces pinchamos en los dos enlaces para bajarlos y después de unos minutos, que como decimos van a tardar un poco, nos vamos a donde los hayamos guardado en el ordenador. Yo, por ejemplo, he hecho esta carpeta en el escritorio que se llama Firmware Typhoon H. Aquí tengo los dos archivos. Necesitamos una tarjeta micro SD nueva, limpia, formateada, a ser posible. La introducimos en algún lector que tengamos. Yo en este caso, como mi ranura de micro SD en este ordenador, que es viejillo, está estropeada, voy a usar un adaptador USB para la tarjeta. Se lo pongo en cualquier puerto USB. Aquí vemos que se abre la carpeta de la tarjeta. Y estos dos archivos yo los voy a coger juntos, los voy a copiar y los voy a pegar dentro de la raíz de la tarjeta. Es decir, si en esta tarjeta hubiera algún tipo de carpetas o así, no debo de meterlos en una carpeta, ni mucho menos crear una nueva carpeta. Botón derecho sobre el icono de la tarjeta y expulsar. Es seguro quitar el hardware. Ahora se puede quitar. Vale. Ya no me hará falta para nada más el ordenador. Ahora lo tengo todo aquí. Tengo que tener apagado el Typhoon H y la emisora. Y en la ranura micro SD pongo con las letras hacia arriba la tarjeta en el ángulo correcto, empujo hasta que hace clic
Y ahí está introducida. Enciendo emisora y espero a que la emisora tenga lectura de pantalla. Una vez que ya tengo conectada la pantalla de la emisora, enciendo el Typhoon apretando el botón durante 2 o 3 segundos y ahora ya sabéis que toca esperar a que podamos ver la imagen de la cámara aquí. Bien, ya tenemos conectado el dron, la cámara y la emisora, como vemos aquí, porque me responde al tilt. Lo primero, vamos a System Settings. Me sale una advertencia que me dice que me va a desconectar de la telemetría, le doy OK. Y dentro del menú que se me abre, me voy al último apartado, About Controller, sobre el controlador. Aquí tenemos actualmente los firmwares que están metidos ahora mismo, es decir, el firmware original, que es el V0301B18 para la ST16, para la emisora, y el Typhoon H está en el V121. Empezamos por el dron y le damos, marcamos aquí. Me advierte que puede tardar algún tiempo, le doy OK. Me dice que está descomprimiendo. Firmware is descompressing, please wait. Tenemos que esperar. Va a tardar unos pocos minutos. Ahora me dice que está en el paso 2 de 4 y que está, como se dice, actualizando el autopiloto. Por favor, espere. Está en un 4%. Ahora el dron ha hecho unos pitidos de nave intergaláctica y me está diciendo paso 2 de 2, firmware 3 de 4, está actualizando el gimbal también. Y ahora está actualizando la cámara. Todos esos pasos hay que esperar a que los termine, a que los complete. Vemos también que aquí hay una luz morada, no sé si la llegas a ver, que indica que la cámara se está actualizando. Solamente aparece, que yo sepa, en este paso de la actualización de cámara. Y bueno, esto ya casi debe de estar. Nos va a faltar al final actualizar la emisora. Bien, pero ahora lo que nos dice es que ha sido un éxito, que se ha hecho con éxito la actualización de firmware y que por favor tenemos que reiniciar el aparato, para lo cual le damos a su botón de apagado, lo apagamos y no lo reiniciamos inmediatamente. Es importante esperar unos segundos, vamos a esperar unos 5 a mejor 10 segundos antes de volverlo a encender, ¿de acuerdo? Volvemos a encender, marcamos aquí OK. Ahora entonces tenemos lo que es el cópter actualizado, el dron, pero nos falta por actualizar la emisora. Con el apagado vamos a sacar la tarjeta. Ahora el último paso es introducir la tarjeta en la cual tenemos los archivos de actualización en la emisora, para lo cual es importante resaltar que los contactos han de estar hacia arriba. Si la metemos con los contactos hacia abajo, vamos a hacerlo al revés y vamos a forzar la ranura microSD. Y por último, es muy importante resaltar que según como la pongamos, puede caer dentro. Es decir, que contactos hacia arriba y viendo la ranura donde la estamos introduciendo, así, apretamos hasta que hace clic. Ahora ya solo nos queda encender la emisora. Esperamos a tener lectura en la pantalla de la emisora. Encendemos el dron también. Y no lo tocamos, lo dejamos quieto. Nunca había. Vale, ahora ya tenemos imagen de la cámara, todavía tenemos el letrerito rojo que ahora se nos quitará. Welcome Pilot. Esta es la señal de que ya podemos actuar. Nos vamos a System Settings, le damos OK a la advertencia que nos dice que estamos saliendo de telemetría. Nos vamos de nuevo a About Controller. Y antes habíamos actualizado el dron, que como vemos efectivamente está en la V122. Ahora vamos a actualizar la emisora. Para ello marcamos con el dedo en el botón Update. Nos advierte de nuevo que va a tomar algún tiempo y que después tendremos que reiniciar la emisora. Le damos OK. Y ahora sí, está desempaquetando
descomprimiendo el pack de actualización. Es un archivo bastante pesado, por eso nos va a tardar bastante. Vemos al tiempo que la luz está parpadeando, aquí yo diría que en amarillo. Lleva un poquito más de tiempo que lo que es actualizar el dron, diría. Pero en unos 3-4 minutos debería de estar. Primero me ha marcado Updating TF y luego Updating TX. Está actualizando los receptores de señal. Power off. La emisora se está apagando ella sola. Sigue habiendo aquí una luz azul. Vuelve a encenderse. Hay que decir que yo la he conectado con un cable de alimentación porque mi batería no estaba en su mejor momento, estaba bastante vacía. Me había dado alarma un par de veces y supongo que no quiere actualizaciones. Ahí va. Aquí hay un paisanín muerto. Que no. Bueno, un Android con las tripas fuera. No sé. Instalando la actualización de sistema. Bueno. Pero bueno, esto nos va a dejar una emisora totalmente nueva que va a servir para muchísimas cosas. Incluso vamos a poder lavar el coche con ella y un montón de cosas. No sé por dónde va a salir el café, pero seguro que hace café después de la actualización esta. Tenemos aquí la barra de desplazamiento, la azul. Se ha apagado otra vez, se va a volver a encender, yo no he hecho nada, solamente estoy esperando. Y sí, parece que ahora va a estar actualizada. Todavía me dice que está actualizando, optimizando 27 de 83. 40 de 83. Y dice terminando arranque. Vale. Ahora parece que la emisora vuelve a estar nueva de nuevo. Me pregunta si quiero actuar en chino o en inglés. Obviamente en inglés. Ya sabemos que no tiene español y además que no se debe de poner nunca el PAZ, la utilidad de tablet, en español, porque sería incompatible posiblemente con la versión con el firmware de la emisora, que tiene que correr en inglés. Aquí, como vemos, ya ha conectado todo, pero no encuentra el dron, no tengo telemetría y no tengo imagen. Entonces, lo que tenemos que hacer es reenlazar este aparato con esta emisora. Apago el aparato, apago la emisora, enciendo la emisora de nuevo y vamos a reenlazar el Typhoon H. Es muy sencillo. Aprieto su botón para encenderlo, dejo que estabilice, me fijo en esta luz y en el momento en que oigo un segundo pitido, el primero ya fue este, lo inclino hacia adelante 45 grados, 1 y 2. Esa luz parpadeante me indica que ya está en modo binding, en modo enlace. Entonces, aquí me voy a System Settings, le doy a Refresh, voy a ir rebindeando el aparato, reenlazando, bind. Connection established, conexión establecida. Ahora me aparece la cámara aquí, entonces pincho en ella y le doy a bind. Connection established. No me ha pedido password. Podría ser que me pidiera el password y entonces la contraseña, quiero decir, es del 1 al 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Como ahora no me lo pide, le doy OK y le doy 2 veces al botón retorno, que es este. Una vez solo, perdón. Vale. Ahora ya tenemos el nuevo firmware funcionando. Esperamos a que desaparezcan las letras rojas. Ahora pone Welcome Pilot. Y ahora ya podemos ver las nuevas funciones. Ahora que ya tengo lectura en la pantalla, enciendo el dron, apretando durante 2 o 3 segundos el botón. Y vamos a ver cuál es el resultado. Empieza a cronometrar para ver si hay diferencia con el tiempo que teníamos antes, que sabíamos que era a veces hasta de 3 o hasta de 5 minutos para conectar la cámara
con el dron. De momento en la cámara tengo luz roja, o sea que no ha empezado a emitir. ...30 segundos llevamos ya. Ya tengo luz blanca. Es posible también que al estar en un interior tarde un poco más, porque ella tiene que andar distinguiendo entre los wifis de los vecinos, etcétera. Luz azul, que eso es nuevo, antes no había ninguna luz azul en la cámara. Ahí la tenemos, la luz azul. 1 minuto 22. Y por fin, 1 minuto 27 y tengo la cámara conectada. O sea que es bastante adelanto. Ahora me aparecen las nuevas funciones. Por ejemplo, si yo grabo vídeo o hago fotos, para hacer foto la voy a poner en modo foto. Pero un poquitito. Ahora la cámara se ha reiniciado. Entonces voy a hacer una foto. Bueno, esto me avisa de que no tengo GPS, no os asustéis. No tiene nada que ver, estoy en interior y me está avisando de que no tengo GPS. Otra foto. Y no hace falta que lo vuelva a poner en vídeo, basta que toco el botón de vídeo. Tarda un momentito en cambiar el selector de vídeo, de foto a vídeo, perdón, y ahora está grabando. Voy a hacer un par de pequeños vídeos para que podamos ver la función de reproducción que ha salido nueva, es ese triangulillo de ahí, que ha salido nueva con este firmware update, ¿no? Entonces, bueno, voy a mover el dron un poco. Ahora paro vídeo. Y una vez que dice Stop Record, yo puedo ir a ver en Play una copia en baja resolución de lo que he hecho. Aquí, por ejemplo, tendríamos las fotos. Esta es una foto. Esta es la otra foto. Esta es otra foto. Y si marco, me vuelve a dar lo del GPS. Si vuelvo a dar en el botón de cámara, entonces vamos a ver los vídeos. Este es un vídeo. Bien, que como no se mueve, pues no. Este es otro vídeo, que este sí que se mueve. Esto es una de las cosas que he ganado ahora con el firmware nuevo. Las siguientes son bastante sencillas también. Antes yo, para tener acceso a las tareas, a las funciones avanzadas, es decir, los waypoints, los círculos, etcétera, primero tenía que irme a System Settings, tenía que irme a Other Settings y aquí tenía que poner el Advanced Mode en on, perdón. Ahí. Sin embargo, ahora no me hace falta. Yo lo puedo mantener en off, lo cual es más seguro para la emisora. ¿De acuerdo? Y me aparecen y puedo volar con las funciones avanzadas aun estando fuera del modo avanzado. La ventaja de esto es que entonces no me va a permitir meterme en sitios donde pueda confundirme en algo, como en Channel Settings. En Channel Settings, que son los canal avanzado, simplemente para cambiar los recorridos de canal, etcétera. Ahí ya no puedo entrar. Sin embargo, puedo hacer las tareas. Aquí vemos la descripción de las tareas, que veremos en otro vídeo, o sea, las formas de vuelo avanzadas. Otras cosas de las que nos hablan es que yo puedo desconectar el GPS en vuelo. Eso no lo podamos comprobar más que volando, pero simplemente lo desconectaré aquí. Ahí está en off el GPS. Ahora, como estoy en interior y tengo el GPS desconectado, ahora me avisa de que tengo que mantener vuelo manual y puedo arrancar motores, cosa que antes no me permitía. Y por último, creo que las demás ventajas de El porcentaje. este firmware es que me marca el porcentaje de la batería
Es decir, antes yo solo tenía un icono con una batería y que me marcaba más o menos nueva, más o menos llena, perdón. Ahora, como vemos, está cargando porque yo le he puesto un cable, porque esta batería mía estaba frita. Y un buen consejo es que no intentéis hacer el firmware upgrade, la actualización de firmware, sin tener la batería totalmente llena, porque a mí me la ha vaciado prácticamente en lo que es el proceso del firmware upgrade. Y esto es todo por ahora. Esperamos que os haya servido y os sea útil el tutorial en vídeo. Ahora ya tenemos actualizado al último firmware tanto el dron como la emisora ST16. Muy felices vuelos a todos y gracias por vuestra atención. Hasta pronto.